Acompañarnos esta mañana. Importante lo que decía Fernando, pero importante contextualizar estos resultados en un momento en el que el mar está también siendo objeto de una serie de cambios a raíz de el impacto que tiene la llegada de esta corriente caliente, de esta elevación de la temperatura. ¿Cuidamos los peruanos nuestro mar adecuadamente? ¿Cómo podemos hacer para manejar y para cuidarlo, ¿no?, cuando se producen estas situaciones que de pronto también afectan la vida de quienes viven del mar? De acuerdo. Buenos días. Buenos días, Daniel. Y gracias por el espacio. Sí, de acuerdo. Ayer hemos tenido, ayer o antes de ayer, la temperatura más alta de la historia en los océanos en el mundo. O sea, está subiendo la temperatura y no es algo accesorio. La temperatura sube, el mar, que es el que aguanta estos gases de efecto invernadero cada cierto o sea, todo el tiempo, llega un momento donde dice, ¿sabes qué? Ya no aguanto más, tengo que devolverles algo, y empiezan lluvias fuertísimas como las que estamos viendo. Entonces hay un impacto directo entre el calentamiento del mar y las precipitaciones y la afectación al ciudadano, para empezar en las lluvias. Pero además de los efectos naturales, hay el mar peruano, para ponernos en el Perú, es fuente principal, una de las fuentes principales de trabajo y de alimentación de los peruanos. 56% de los peruanos viven en la franja costera, pero sin embargo no hay no es proporcional con la protección y la fiscalización que le damos. Entonces es muy importante, más de la mitad de peruanos viven en esta zona, es clave para... entonces por eso, en ese contexto, es que nosotros con Ipsos trabajamos una encuesta exploratoria, ¿no?, para ver si es tan cierto lo que nosotros creemos, y lo hemos confirmado, de la preocupación que tienen los peruanos sobre la protección de su mar y la preocupación que tienen los peruanos sobre la poca acción o el poco interés que a veces se le da desde algunas autoridades. Para que se den cuenta, ¿no?, el tomador de decisión, el político en general, se dé cuenta que hay mucho peruano que está atento a lo que hacen sobre el mar. Y lo hemos confirmado. Tenemos números muy fuertes donde se dice que hasta el 60% de peruanos consideraría como importante una propuesta para la protección del mar a la hora de elegir un candidato presidencial, a la hora de elegir un gobernador regional, y percepciones que se tienen sobre la sobreexplotación y sobre los peligros o oportunidades que tenemos. Ahora, hay una ley que se ha votado en primera lectura y que tiene que ver con la regulación de la pesca artesanal y la pesca industrial. Explíquenos qué es lo que está en juego, por favor. Sí, es una buena noticia, creo, en general, diría, ¿ya? Porque ya se ha votado, se ha hecho la primera votación, pasó, hubieron solamente 3 votos en contra, pero pasó, falta una segunda votación. Pero lo que hace la ley es 2 cosas, básicamente. Ordena, primero le obliga al Ministerio de Producción a que clasifique nuestros recursos entre sobreexplotados, qué tan explotado está cada uno, e incluir el concepto de sobreexplotación. Hay especies de peces, digamos, que ya no encontramos en el mercado, ¿no? Entonces el Ministerio de la Producción tiene que tener el mandato y tiene que tener la costumbre de todo el tiempo clasificar en qué estado están, para empezar. Pero lo otro que hace que es muy importante es reordenar un poco las primeras millas del mar. El 80% de la comida marina, que nosotros, 8 de cada 10 ceviches, para ponerlo en fácil, viene de la pesca artesanal. Y viene de las primeras millas del mar, de las primeras 5 millas especialmente. Entonces, lo que hacen estas modificaciones a la ley es reordenar un poco cómo funcionan estas primeras 5 millas. Hoy tenemos la pesquería partida en 2. En industriales, ¿no?, el grande, y en el artesanal. Que pescan, ¿no?, más allá de las 5 millas. El industrial pesca más allá de las 5 millas. Y el artesanal. Pero el artesanal, con la modernidad y tal, ya no es solamente un artesanal. Ya hay varios tipos. Hay unos mecanizados, otros que siguen con su anzuelo. Entonces, lo que hace esta ley es reordenar para que nuevamente sean 3 categorías. El industrial, el mediano, digamos, ¿no?, o menor escala, y el artesanal. ¿Para qué? Para que en las primeras, por ejemplo, en las primeras 3 millas solamente pueda estar el artesanal verdadero, que pesca con el anzuelo, ¿no?, el buzo, de distintas formas, que son más amables, digamos, con esta zona que es clave para la biodiversidad y que se recupere, ¿no? Es como la guardería, digamos, donde se recupera todo. Que desde la milla 3 hacia adelante estén estos medianos, que ya tienen como aparatos más mecanizados y tal, y desde la milla 5 en adelante el industrial. Entonces es reordenar un poco para que no existan estos conflictos, primero entre las partes. Eso es lo que se ha votado en primera lectura. Eso es lo que se ha votado en primera votación.
Y además crea el registro de pescadores tradicionales y artesanales. Se ha votado, hay mucho apoyo, hay proyectos ahí incluidos de... Pero ¿qué es lo nuevo? Porque ese régimen de separación entre pescadores artesanales e industriales existía ya, y lo de las 5 millas existía ya. ¿Qué es lo nuevo de esa ley que todavía debe ser confirmada? Sí. Lo más importante es que en vez de que sean 2 categorías, industrial y artesanal, ahora sean 3. Industrial, mediano o menor escala, y artesanal para separar, proteger un poco las primeras 5 millas. Lo segundo es que la protección de las primeras 5 millas, digamos que el industrial no entre, esté por ley. Hoy día es un decreto. Hoy día puede cambiar con una decisión de un ministro, con una decisión dependiendo quién esté, qué autoridad esté a cargo. Ya hemos visto que eso es un problema, que deberían estar las cosas, hay cosas que deberían estar un poco más resguardadas y más sólidas. Y además hace otra cosa importante, es que pone un tope a estas amnistías de multas que tienen muchas embarcaciones que no han cumplido la ley. Ya hemos visto en el gobierno anterior del expresidente Castillo que se intentó dar amnistía hasta el 90% de multas a embarcaciones que habían cometido infracciones incluso más de una vez. Entonces ahora se le pone un tope a qué porcentaje puedes... ¿Cuándo se va a votar en segunda lectura esta ley? Se va a votar, esperemos que la próxima semana, porque no llegó a la segunda votación, tiene que ir la segunda votación la próxima semana, y esperemos que pase, porque tenemos proyectos ahí acumulados de Perú Bicentenario, Bloque Magisterial, Perú Libre, Avanza País, Somos Perú, Fuerza Popular. Entonces... No siempre. Hay un amplio consenso en torno a esta ley. Y es interesante porque no siempre tenemos la oportunidad de tener temas transversales donde estén distintas partes de las fuerzas políticas de acuerdo. ¿Qué dice la Sociedad Nacional de Pesquería? En general yo creo que están de acuerdo con gran parte del proyecto de ley, ¿no? Con la reclasificación, con el reordenamiento y tal. Ellos sí tienen una diferencia, ¿no? Ellos quieren... que haya posibilidad de abrir ventanas para que puedan pescar anchoveta en el sur, más cerca a la costa. Solo en el sur. Esa es una posición de ellos que entendemos que no hay mucho consenso en eso en el Congreso, pero esa es la diferencia, digamos, que se tiene. Con todos los demás contenidos, en general, todo el gremio está de acuerdo, organizaciones, políticos, o sea, la ciencia, la industria y el artesanal especialmente. Tenemos un punto móvil en el que hay, parece, según el señor Olivares, un gran consenso. Y en nuestro país, bueno, es una buena noticia. Es buena noticia, esperemos que la próxima votación no tenga 3 votos en contra, sino haya unanimidad, ¿no? Es bueno darle mensajes también al ciudadano. Se debate mucho de la ideología política, quién está, quién es enemigo de quién, pero es muy saludable para el ciudadano recibir noticias de sus autoridades que solucionan un problema concreto de su día a día. Correcto. Entonces sería muy bueno dar ese gesto la próxima semana. Claro que sí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana explicándonos estos alcances. Habrá oportunidades sin duda para seguir conversando sobre la importancia del mar a propósito de lo que viene también, ¿no? Y de la protección de determinadas especies, pero habrá tiempo más adelante. Gracias, Daniel. Buenos días. Vamos a la pausa y regresamos después al segmento final de Ampliación de Noticias.